El suicida es innoble, porque no tiene ese lazo con la existencia, es simplemente un destructor, espiritualmente destruye al universo. Y luego recordé la estaca y el cruce de caminos y el extraño hecho de que el cristianismo haya mostrado esta sorprendente severidad para el suicida. Porque el cristianismo se ha mostrado calurosamente alentador con el mártir. El cristianismo histórico fue acusado, no enteramente sin razón, de llevar el martirio y el ascetismo hasta un punto desolado y pesimista. Los primeros cristianos hablaban de la muerte con horrible alegría. Blasfemaban de los bellos deberes del cuerpo, olían la tumba con más deleite que si fuera un campo de flores. Esto, a muchos les ha parecido la verdadera poesía del pesimismo. No obstante, ahí está la estaca en el cruce de caminos para mostrar lo que el cristianismo piensa del pesimista. Este fue el primero de largo encadenamiento de enigmas con los cuales el cristianismo entró a la discusión. Y, con este se manifestó una peculiaridad de la cual tendré que hablar más detalladamente, por ser característica de toda noción cristiana y definitivamente iniciada en este particular enigma. La actitud cristiana frente al martirio y al suicidio no fue la frecuentemente afirmada por las morales modernas. No era un caso de graduación. No era que debió trazarse una línea en alguna parte y que el autoasesino deprimido cayera fuera de ella. El sentir cristiano no fue simplemente que el suicida llevaba demasiado lejos el martirio. El sentir cristiano estaba furiosamente con uno y furiosamente contra otro. Estas dos cosas que parecían tan similares, se hallaban en los extremos opuestos del cielo y del infierno. Un hombre arrojó su vida, era tan bueno que sus huesos secos podían sanear las ciudades apestadas. Otro hombre arrojó la vida, era tan malo que sus huesos podían mancillar a sus semejantes. No digo que era buena esa fiereza, pero ¿por qué fue tan fiera? Aquí fue donde primero encontré que mi pie desorientado y vagabundo se hallaba al fin sobre un sendero abierto. El cristianismo también había sentido esa oposición entre el mártir y el suicida, ¿la había sentido por la misma razón? ¿Habría sentido el cristianismo lo que yo sentí y no pudo, ni puede, expresar esa necesidad de una esencial lealtad a las cosas y luego de una violenta reforma de ellas? Después recordé que se inculpaba al cristianismo precisamente de combinar esas dos cosas que yo intentaba combinar. Se acusaba al cristianismo de ser demasiado optimista respecto al universo y demasiado pesimista respecto al mundo. La coincidencia me paralizó repentinamente. En la controversia moderna ha surgido una imbécil costumbre de decir que tal y cual creencia puede ser sostenida en una época, pero no en otra. Se nos dice que algún dogma fue creíble en el siglo XII e increíble en el XX. Lo mismo sería decir que cierta filosofía puede ser creída en lunes, pero no puede ser creída en viernes. Lo mismo sería decir que un aspecto del cosmos era conveniente hasta las 3:30, pero inconveniente hasta las 4:30. Lo que puede creer un hombre depende de su filosofía y no del reloj o del siglo. Si un hombre cree en una ley natural inalterable, no puede creer en ningún milagro de ninguna época. Si un hombre cree en una voluntad anterior a la ley, puede creer en cualquier milagro de cualquier época. Supongamos, en bien del argumento, que nos halláramos frente al caso de una curación milagrosa. Un materialista del siglo XII no la creería más que un materialista del siglo XX. Pero un científico cristiano del siglo XX la creería como un cristiano del siglo XII. Es cuestión simplemente de la teoría de cada hombre sobre las cosas. Por consiguiente, tratándose de cualquier contestación histórica, el punto no es si fue dada en nuestro tiempo, sino si fue dada en respuesta a nuestra pregunta. Y cuanto más pensé en cómo y cuándo apareció el cristianismo en el mundo, más sentí que había venido a responder a esta interrogación. Por lo común es el cristiano despreocupado y tolerante quien hace más indefendibles cumplidos al cristianismo. Habla como si nunca hubiera habido devoción ni compasión hasta que llegó el cristianismo, punto en el cual un medieval cualquiera estaría ansioso de desmentirle. Significarían que lo sorprendente del cristianismo es que fue el primero en predicar la sencillez o la mortificación o la franqueza o la sinceridad. Me juzgarían muy estrecho, quiera eso decir lo que quieran, si dijera que lo notable del cristianismo era haber sido el primero en predicar cristianismo. Su peculiaridad fue ser peculiar y la sencillez y la sinceridad no son peculiares, sino evidentes aspiraciones de toda la especie humana. El cristianismo fue la respuesta a un enigma y no la última verdad demostrable luego de una larga conversación. En un excelente semanario de tendencias puritanas, leí hace unos días esta observación, que el cristianismo,
despojado de su armazón dogmática, como se hablaría de un hombre despojado de su armazón, vendría a ser nada más que la doctrina cuáquera de la luz interior. Si yo dijera que el cristianismo vino al mundo especialmente para destruir la doctrina de la luz interior, sería una exageración. Pero estaría mucho más cerca de la verdad. Los estoicos extremosos, como Marco Aurelio, eran precisamente los que creían en la luz interior. Su dignidad, su cansancio, su externa y triste preocupación por el prójimo, y su incurable preocupación interna por sí mismos, toda era efecto de la luz interior, y todo eso existió solamente a merced de esta lúgubre iluminación. Nótese que Marco Aurelio insiste, como lo hacen siempre los moralistas introspectivos, sobre pequeñas cosas hechas u omitidas, es porque no siente ni odio ni amor bastante para obrar una revolución moral. Se levanta por la mañana temprano del mismo modo que se levantan por la mañana temprano nuestros propios aristócratas que viven la vida sencilla, porque tal altruismo es mucho más fácil que suspender los juegos del anfiteatro o que devolver al pueblo inglés sus tierras. Marco Aurelio es el más intolerable de los tipos humanos. Es un altruista egoísta. Altruista egoísta es un hombre cuyo orgullo carece de los atenuantes de la pasión. De todas las formas de iluminación concebibles, la peor es la que esa gente llama luz interior. De todas las religiones horrendas, la más horrible es la que adora al Dios interno. Cualquiera que conozca cualquier cuerpo, sabe cómo actuará, cualquiera que conozca a cualquiera de esos que son centro del más alto pensamiento, sabe cómo procede. Que Jones adore al Dios interior, resulta finalmente que Jones adora a Jones. Que Jones adore al sol o a la luna, a cualquier cosa menos a la luz interna. Que Jones adore a los gatos o a los cocodrilos, si puede encontrar alguno en su calle, pero no al Dios interior. El cristianismo vino al mundo, en primer lugar para sostener violentamente que el hombre no solo debe mirar hacia adentro sino también hacia afuera, para contemplar con asombro y regocijo una compañía divina y a un divino capitán. La gran alegría del cristianismo era que un hombre no quedaba a solas, con la luz interna, sino que definidamente reconocía una luz externa, brillante como el sol, clara como la luna, terrible como un ejército embanderado. De todos modos, tal vez fuera mejor que Jones no adorara al sol y a la luna. De hacerlo, quizá tuviera inclinación a imitarlos, a razonar que si el sol quema vivos los insectos, él puede quemarlos vivos. Que si el sol insola a la gente, él puede contagiar el sarampión a los vecinos. Que si la luna, según dicen, enloquece a los hombres, él puede volver loca a su mujer. Este feo aspecto del optimismo simplemente externo, también se manifestó en el mundo antiguo. Más o menos cuando el idealismo estoico comenzó a descubrir los puntos débiles del pesimismo, la antigua adoración de la naturaleza comenzó a descubrir las tremendas debilidades del optimismo. Adorar la naturaleza es bastante natural mientras la sociedad es joven, o en otras palabras, el panteísmo es comprensible mientras sea adorar a Pan. Pero la naturaleza tiene otro aspecto que la experiencia y el pecado no tardan en descubrir, y no es frivolidad decir que el dios Pan pronto mostró las uñas afiladas. La única objeción a la religión natural es que en cierta forma siempre se vuelva innatural. De mañana un hombre ama a la naturaleza por su inocencia y su amabilidad y a la noche, si es que aún la ama, será por su oscuridad y su sadismo. Al amanecer se lava en agua clara, como el hombre sabio de los estoicos y no obstante por la noche, como Juliano el apóstata, se está bañando en la sangre caliente de un toro. La mera búsqueda de la salud siempre conduce a algo insalubre. La naturaleza física no debe ser considerada como directo objeto de la obediencia, debe ser gozada, adorada, no. No hay que tomar en serio a las estrellas y a las montañas. Si las tomáramos terminaríamos donde terminó la adoración pagana de la naturaleza. Porque si la tierra es buena, podríamos imitar todas sus crueldades. Porque sexualmente es cuerda, podríamos enloquecernos por la sexualidad. De esa forma el mero optimismo llega a su insano y adecuado término. La teoría de que todo es bueno, se convierte en orgía de todo lo que es malo. Por otra parte, nuestros pesimistas idealistas fueron representados por los viejos despojos del estoico. Marco Aurelio y sus amigos habían realmente renunciado a la idea de hallar un dios en el universo y miraban solo al dios interior. No tenían ninguna esperanza de hallar virtud en la naturaleza y difícilmente la tuvieran de hallar virtud en la sociedad. En realidad no tenían por el mundo exterior un interés suficiente como para destruirlo o revolucionarlo.
a la ciudad no la amaron bastante como para prenderle fuego. Así, el mundo antiguo se halla exactamente en nuestro propio y desolado dilema. Los únicos que en realidad gozaban de este mundo, se hallaban ocupados en destruirlo, y las gentes virtuosas, no se preocupaban por ellos tanto como para abatirlos. Y repentinamente el cristianismo intervino en este dilema, el mismo dilema nuestro, y ofreció una singular respuesta que el mundo definitivamente aceptó como la respuesta. Fue la respuesta entonces y creo que ahora, es la respuesta. Esta respuesta fue como el chasquido de una espada, separó, no unió, en ningún sentido sentimental de la palabra. Rotundamente, dividió y separó a Dios y al cosmos. Esta trascendencia y nitidez de la deidad que algunos cristianos ahora quieren suprimir del cristianismo, fue la única razón por la cual cualquiera quiso ser un cristiano. Era el punto central de la respuesta cristiana al infeliz pesimista y al aún más infeliz optimista. Como aquí solo me concierne su problema particular, me limitaré a mencionar brevemente esta gran sugerencia metafísica. Todas las descripciones del principio creador y conservador de las cosas, por ser verbales, deben ser metafóricas. Por eso el panteísta se ve obligado a hablar de Dios en todas las cosas, como si estuviera en una caja. Por eso el evolucionista, fiel a su nombre, tiene la impresión de estar enrollado como una alfombra. Todos los términos religiosos e irreligiosos quedan abiertos a esta acusación. La pregunta es, si todos los términos serán inservibles o si es posible, con tal o cual frase, abarcar una idea nítida sobre el origen de las cosas. Creo que es posible y evidentemente también lo cree el evolucionista o de lo contrario no hablaría de la evolución. Y la frase radical de todo el teísmo cristiano fue esta, que Dios fue un creador, como es creador un artista. Un poeta está tan separado de su poema, que habla de él como si fuera una insignificancia que ha arrojado. Aún al proyectarlo es como si se despojara de él. Este principio de que toda creación o procreación es una ruptura, por lo menos tratándose del cosmos, es tan consistente como el principio evolucionista, que dice que todo crecimiento es una ramificación. Una mujer al tener un hijo pierde un hijo. Toda creación es separación. Un nacimiento es una separación tan solemne como la muerte. El primer principio filosófico cristiano era que este divorcio existente en el acto divino de crear, tal como se separa el poeta del poema y la madre del recién nacido, fue la verdadera descripción del acto por el cual la absoluta energía hizo al mundo. Según muchos filósofos, Dios haciendo al mundo, lo esclavizó. Según el cristianismo, lo liberó al hacerlo. Al hacer al mundo, Dios escribió no tanto un poema como una pieza teatral, una pieza que había planeado perfecta, pero que necesariamente hubo de ser confiada a actores, escenógrafos y empresarios humanos, que desde entonces la emarullaron toda. Luego discutiré la veracidad de esta teoría. Aquí solo debo destacar con qué suavidad asombrosa solucionó el dilema tratado en este capítulo. De esta forma, por lo menos es posible estar tanto feliz como indignado, sin necesidad de degradarse hasta ser un optimista o un pesimista. Con este sistema podría combatirse contra todas las fuerzas de la existencia sin desertar la bandera de la existencia. Sería posible estar en paz con el universo y no obstante estar en guerra con el mundo. San Jorge pudo pelear contra el dragón por grande que fuera el bulto del monstruo sobre el cosmos, aunque fuera más grande que las ciudades poderosas y que las interminables colinas. Si hubiera sido tan grande como el mundo, pudo aún ser matado en nombre del mundo. San Jorge no tuvo que considerar evidentes disparidades o proporciones en la escala de las cosas, sino solamente el secreto de sus finalidades. Puede golpear al dragón con su espada aunque el dragón sea el todo, aunque los cielos vacíos sobre su cabeza solo fueran la inmensidad arqueada de sus garras abiertas. Y luego siguió una sensación difícil de describir. Era como si desde mi nacimiento hubiera estado perplejo entre dos maquinarias enormes e ingobernables, de estructura distinta y sin aparente conexión, el mundo y la tradición cristiana. En el mundo había encontrado este hueco, había que hallar cierta manera de amar al mundo sin creerle, cierta manera de amarle sin que lo mereciera. Aquel rasgo prominente de la teología cristiana me pareció algo así como una recia estaca, la dogmática insistencia de que Dios era personal y había hecho al mundo separado de sí. La cuña del dogma calzó exactamente en el hueco que había encontrado en el mundo, era evidente que la destinaba a calzar en él y luego comenzó lo más extraño. Una vez que estas dos partes de las dos máquinas quedaron unidas,
una después de otra. Todas las demás partes coincidieron con una precisión estupenda. Pude oír cómo todos los pestillos de la máquina caían en su lugar con una especie de chic de alivio. Teniendo una parte correcta, todas las demás partes observaban y repetían esa corrección, como un toque tras otro toque. El reloj llega a dar mediodía. Instinto más instinto se satisfacía con doctrina y más doctrina. O para variar de metáfora, me sentí como si hubiera avanzado por un país enemigo para tomar una fortaleza. Y al caer la fortaleza, todo el país se rendía y se consolidaba a mis espaldas. La tierra toda se iluminó como antes, volvía a los primeros campos de mi infancia. Todas las ciegas imaginaciones de la adolescencia que en el cuarto capítulo en vano intenté trazar sobre la oscuridad, repentinamente se volvían transparentes y sensatas. Estaba en lo cierto cuando sentí que las rosas eran rojas por una especie de elección. Era la elección divina. Estaba en lo cierto cuando sentí que diría más bien que el pasto no tenía el color adecuado que decir que necesariamente, el verde, era su color. Pudo en verdad ser de otro color cualquiera. Mi sensación de que la felicidad pendía del hilo loco de una condición, adquirió un significado cuando todo se hubo dicho. Significaba toda la doctrina de la caída. Aún aquellos vagos e informes monstruos, esas nociones que no pude describir, y menos defender, aún esas entraron tranquilamente en sus lugares, como cariátides colosales de una creencia. La imaginación de que el cosmos no era vasto y vacío sino pequeño y confortable, ahora tenía un significado, porque cualquier obra de arte puede ser pequeña para la mirada del artista. Para Dios, las estrellas solo pueden ser pequeñas y queridas como diamantes. Y mi instinto de que, de alguna forma, el bien no era puramente un instrumento para ser usado sino una reliquia para ser guardada, como los bienes del barco de barra diagonal Crusoe, aún eso, era un desesperado asirse de algo originariamente correcto, porque conforme al cristianismo, éramos de verdad sobrevivientes de un naufragio, tripulación de un barco de oro que se hundió antes de comenzar el mundo. Pero lo importante era esto, esa doctrina daba vuelta por completo a la razón del optimismo. Y en el momento en que se obraba la reversión se sintió bruscamente el bienestar que se siente cuando un hueso vuelve a su órbita. Con frecuencia me había llamado optimista, para rehuir la tan evidente blasfemia del pesimismo. Pero todo el optimismo de la época había sido falso y desalentador. Por esta razón, siempre trataba de probar que calzábamos muy bien en el mundo. El optimismo cristiano se basa en el hecho de que no calzamos bien en el mundo. Intenté alegrarme, repitiéndome que el hombre era un animal como otro cualquiera a quien Dios le procura su alimento. Pero ahora fui realmente feliz, porque había aprendido que el hombre es una monstruosidad. Estaba en lo cierto cuando sentía que todo me era extraño, porque yo mismo era peor y mejor que todo. El placer del optimista era prosaico porque se debía a la naturalidad que hallaba en todas las cosas. El placer cristiano era poético, porque a la luz de lo sobrenatural, todo lo hallaba extraño. El filósofo moderno me decía una vez y otra que estaba en mi lugar. Pero oí que no estaba en mi lugar y mi alma cantó de gozo como el pájaro canta en primavera. Este conocimiento descubrió iluminadas habitaciones olvidadas en la oscura casa de la infancia. Supe al fin por qué el pasto me había parecido extraño como la barba verde de un gigante y por qué en mi propio hogar pude sentir nostalgia.